Vamos a conversar, como lo habíamos anunciado, con el general Roberto Quiabra, general en retiro del ejército peruano, exministro de Defensa de nuestro país. General, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿cuál es su apreciación luego de haberse conocido, primero, una negativa del ministro de Defensa respecto a que las granadas que utiliza la delincuencia venían del ejército, luego de una revisión un poquito más exhaustiva, admitió y se ha intervenido además a 3 miembros del ejército peruano comprometidos en el robo de ese material, y ahora más bien además planteando la posibilidad de la intervención de la policía militar como alternativa en apoyo a la Policía Nacional? Acá hay dos cosas. En primer lugar, para mí es muy penoso que se presente esta situación al interior del ejército, donde 3 personas que tienen la responsabilidad directa de garantizar la seguridad de este material hayan defraudado la confianza no solamente de sus superiores, sino de la institución y de la misma patria, ¿no? En la primera información que ha dado el ministro, al parecer, es la información que se da cuando tú solamente revisas la parte documentaria. Y claro, aquí, en papeles todo está bien. todo ha cuadrado, pero cuando la inspectoría ha realizado la inspección, la verificación física de lo existente, se ha dado cuenta que hay actas adulteradas, alteradas, como que hay material que ha salido, que ha sido entregado a otras dependencias y no ha sido así. Entonces eso es lo que está en investigación. Y esto no necesita integrarse ni sumarse a algún otro control, porque todo está escrito. Hay responsabilidades de control de verificación diario, semanal y mensual. Lo que pasa es que no se está realizando la verificación física, porque si no, la primera información que debió dar el ministro de Defensa era la que ha dado ayer, anteayer. En el segundo tema de la participación de las fuerzas... Quería dejarlo eso para luego, pero quería detenerme en ese punto. Sí. Ahora, porque la situación ha alcanzado ribetes dramáticos, pues, con la utilización casi cotidiana de granadas, digamos, ¿no? Exacto, Todos por parte de la delincuencia para cualquier cosa, no solamente para la extorsión. Hemos visto una acción del ejército, del ministro de Defensa y del gobierno, tratando de determinar exactamente qué ha pasado, ¿no? Pero no es una situación nueva. La SUCAMEC da cuenta de que el año pasado, solo el año pasado, se incautaron 193 granadas de guerra también. ¿De dónde salen? Del Estado. No solamente del ejército, sino también de las otras instituciones. ¿Qué está pasando, general? Usted ha sido... Yo creo que lo que está faltando es, como le digo, la realización de las verificaciones físicas de las existencias. Y eso es alguien tiene que tener una responsabilidad, porque generalmente que hay una responsabilidad directa, que son los 3 directamente involucrados, pero también hay una responsabilidad de comando, y eso lo saben todos los oficiales que tienen a cargo, que son los que tienen la responsabilidad de haber hecho esa verificación física. Esa tarea que ha hecho Inspectoría han debido hacerlo los escalones subordinados antes de que se llegue a este nivel. Aquí hay que revisar a nivel nacional, pero no hay que centrarse de que el único mercado, digamos, de abastecimiento de este tipo de explosivos es el del Estado. El atentado que ha habido hoy día en la mañana contra esa chica es con cartucho de dinamita. ¿Quién emplea cartucho de dinamita? La minería ilegal. Se controlan las carreteras, controlamos las fronteras. Yo creo que lo que debemos de asumir es que hay un mercado negro, como hay un mercado, digamos, empleado por los malos elementos, que son los que abastecen a este señor, por ejemplo, este es su oficial en retiro de la policía, que él debe saber quién es el que le proporciona la granada y de dónde, ¿no? Entonces yo creo que acá hay una labor de inteligencia que hay que hacerse y una certificación física de las existencias y no solamente ver en la parte documentaria y ver si todo está cuadrado. Yo creo que debe haber habido una mala verificación de la granada que está produciendo de que gente que como le digo, es traidora y desleal a la institución, se aprovecha de eso para, teniendo directamente la responsabilidad, poder fraguar las actas. ¿Y cómo se les debe procesar? ¿En el fuero militar, en el fuero común? Este es un delito de función. Entonces, pero se nos ha dicho que se está entregando pero por eso le digo, la investigación a la policía y luego al Ministerio Público. Este es un delito de función que lo investiga en este momento la policía, pero bajo el fuero militar policial, y el fuero militar policial determinará si hay algunas otras mayores responsabilidades, lo pasará al fuero civil. ¿Para usted? Para mí, que lo investigue primero la inspectoría, que a mí deben darle de baja por medida disciplinaria, después el fuero militar policial, y si ellos necesitan que pase al fuero civil, y para mí que le apliquen lo que yo vengo señalando, las extorsiones con explosivos es un atentado terrorista, es un acto terrorista que es sancionado con cadena perpetua.
¿por qué demorarnos tanto? ¿Y por qué tanto ¿Por qué tanto juego? O sea, estamos hablando de la delincuencia, del crimen organizado que ha alcanzado pues magnitudes tremendas en nuestro país, y del otro lado tenemos a la población indefensa. El caso de esa niña. En el caso de esta niña de 12 años no fue una granada, fue una dinamita. Pero igual, estamos hablando de prácticas terroristas. ¿Por qué tanto temor? Mundial. Este es igual que la maratón de Boston. El presidente Obama le preguntaron qué cosa es un acto terrorista. El empleo de explosivos en contra de la población. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede si se tipifica como acto terrorista con cadena perpetua? 15 perjudica y 15 beneficia. Se benefician todos aquellos que son extorsionados y tienen miedo de denunciar porque saben que a las 24 horas lo liberan. Pero lo que se ha advertido, ¿sabe qué, general? Que si hacemos eso, va a surgir de inmediato alguna ONG acá en el Perú que nos demande ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que van a fallar en contra del Estado peruano. Oiga, en favor de esos delincuentes, como lo han hecho antes con los terroristas. Por decir que en los años 80 eran avigeos, nos demoramos 20 años en combatir la subversión. Entonces no nos demoremos hoy en día. Aquí hay que recuperar la iniciativa en contra de esta delincuencia que es diferente a la que teníamos en los años 2000, al inicio del 2000. Esta es una delincuencia diferente. Entonces, si vamos a estar con el chip del siglo pasado diciendo que MRTA, Sendero, que ya no existen, entonces yo creo que nos estamos atrasando. Hoy en día la globalización no solamente es en la economía, es en todo. Entonces, crimen sobre todo siempre está un paso más adelante. Nos está ganando. Imagínense, antes no habían cámaras en los centros comerciales, ahora hay cámaras. ¿Cómo entran los delincuentes? Con capucha. ¿Por qué no se quieren controlar las motos que lo emplean los sicarios y los bujieros? ¿Por qué no quieren? No se quiere. Pues entonces, ¿qué cosa quieres? Entonces, yo creo que es tiempo de que rápidamente se recupere la iniciativa y se dicten estas medidas que dicen que son no disuasivas. Son no disuasivas cuando no las aplicas. Aplícale cadena perpetua para que veas tú cómo lo piensan 2 veces. Bueno, pasamos al otro ámbito de la discusión ahora, general, a propósito de la inseguridad ciudadana. En algún momento se planteó, y se plantea ahora mismo, nuevamente, la intervención de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en apoyo a la Policía Nacional en determinados ámbitos y circunstancias, pero ya no para luchar contra el narcoterrorismo o contra directamente el narcotráfico, por ejemplo en el Braem, sino también en ciudades, en zonas urbanas, para apoyar la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Esa propuesta se quiso y se pretendió, se le ridiculizó, ¿no? Pero viendo las cosas ya con más calma, por ejemplo el ministro de Defensa, el señor Yaque Balaquive, esta mañana ha dicho que, por ejemplo, la policía militar sí podría, en determinadas circunstancias, prestar apoyo, como lo ha hecho antes, a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. Bueno, ¿qué piensa usted? Eso es lo que vengo señalando, ¿no? Usted lo dijo ayer, me parece. Y me escuchó rápido. Si se dice, como se pedía hace unos 15, 20 días, que salga el ejército a combatir la inseguridad ciudadana, así como estamos ahora, que va a salir con su fusil, sería un atentado contra los derechos humanos de los soldados. Esa no es la forma. No creo que lo haga este gobierno, lo debe hacer el siguiente gobierno. Dentro de las nuevas tareas que debe tener las Fuerzas Armadas, como me tocaba a mí en los años 70, se deben de formar brigadas de policía militar, pero instruidas, entrenadas y equipadas para actuar puntualmente en tareas de orden público. No en forma general, no, pero no así como se quiere ahorita, ya que salga con su fusil, ¿lo vas a sacar? ¿Para qué? Para que se pare una esquina y si están asaltando un banco, va a reaccionar con el fusil. Yo creo que fácil es ordenar y después cuando lo denuncian por derechos humanos hay que denunciarlos a los que han ordenado esa mala orden. Entonces, pero si se forman, como era antes, brigadas de policía militar instruidos, entrenados y equipados para este tipo de tareas puntuales, eso parece sí que es diferente. Un temor, no, el ejército no. Pero si el ejército apoya, la Marina apoya, la FAP apoya en tareas, por ejemplo, de defensa civil. Defensa civil, desarrollo, en todo. En Islay, ¿por qué se dio la seguridad? Porque 50 soldados salieron a hacer lo que no pudieron 300 policías. Entonces, ¿por qué? Porque la gente le tiene miedo que si el soldado reacciona pues, directamente, ¿no? Entonces, yo creo que para defender los derechos humanos del mismo personal militar hay que formar estas brigadas de policía militar. Y ahí sí, porque en estos barrios donde la inseguridad es más violenta que en otros barrios, sí podrían ubicarse, pero como le digo, instruidas, entrenadas y equipadas adecuadamente, saldrían con el armamento adecuado para este tipo de operaciones. Eso sí, porque eso se hacía en los años 70. Y por ejemplo, también se me ocurre, hemos visto cómo la policía a veces se ve desbordada cuando intenta, por ejemplo, retomar un terreno invadido por mafias de invasores.
¿no? Amplios terrenos donde hay 300, 400 personas armadas no solamente con palos y piedras, con explosivos que el otro día precisamente han provocado la muerte de un policía que estaba participando en un desalojo. De pronto, en una circunstancia de ese tamaño, de esa magnitud, podría perfectamente apoyar eso ¿no? Habría que verse, porque, por ejemplo, hoy en día cuando se está cometiendo el error de emplear a las Fuerzas Armadas sin declarar estado de emergencia, porque hay que declarar estado de emergencia, sí es conveniente y se está realizando hace años, previo de declaración de estado de emergencia, darle en estos conflictos sociales que las Fuerzas Armadas den seguridad a los servicios públicos esenciales. Eso sí, y la tarea netamente de control de la población de la policía. Eso yo creo que siempre hay que mantenerse. Claro, merece una discusión, tampoco, como usted dice, no se trata de decir, no se trata mañana mismo, claro. No, pero se trata de plantearse ya una discusión seria de cómo es que si la policía es desbordada y cómo la población está desprotegida, cómo el ejército, la marina y la FAP pueden apoyar. Así como señala, ¿en qué casos deben participar estas brigadas de policía? Que no lo realiza Brasil cuando se va a entrar a las favelas, las fuerzas de la policía militar brasilera son las que, digamos, dan seguridad externa y la policía cumple su tarea interna. Pero no así de mañana mismo que salgan. Muy bien, general. Muchísimas gracias por su aporte aquí en RPP Televisión. No, gracias a usted. Buenos días. Nosotros